¿Quién gana y quién pierde con la guerra en Medio Oriente? La respuesta no es sencilla. Lo que ocurre en esa región se expande como ondas en el agua, alcanzando a la economía global, a los mercados energéticos y finalmente al bolsillo de millones de personas en todo el mundo. Unos días después de que comenzaran los ataques de Estados Unidos e Israel, el barril de petróleo aumentó a $120, un 65% más de lo que costaba antes de que comenzara el conflicto en Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes pasado que la guerra ya estaba casi finalizada, que había sido una excursión de corto plazo. Inmediatamente el precio del barril bajó a 90. Sin embargo, con los bombardeos que se han producido esta semana, el precio volvió a aumentar. El cierre del estrecho de Hormuz agrava esta situación, ya que por ahí pasa el 20% de todo el comercio de petróleo mundial. Ante esta situación, la Asociación Internacional de Energía anunció la liberación de 400 millones de barriles, una medida que solo se toma en situaciones catastróficas. Es un paliativo que no puede garantizar de ninguna manera cómo va a evolucionar el precio del petróleo y cómo va a impactar en la economía de todo el mundo. Para entender el presente, conviene mirar hacia atrás. Desde la década de 1970, con las crisis del petróleo y los embargos impulsados por la OPEP, quedó claro que los conflictos en Medio Oriente podían paralizar al planeta. Cada guerra, cada tensión diplomática, cada atentado en la región ha tenido un eco inmediato en los mercados internacionales. En los años posteriores, la militarización del Golfo Pérsico y las intervenciones extranjeras reforzaron la idea de que el control de los recursos energéticos era inseparable del poder geopolítico. El estrecho de Hormuz, siempre presente como punto neurálgico, se convirtió en símbolo de vulnerabilidad global, un espacio reducido capaz de condicionar el comercio mundial. La dependencia del petróleo y el gas sigue siendo enorme, pero ahora se combina con debates sobre cambio climático, con la necesidad de diversificar matrices energéticas y con la presión de sociedades que no toleran fácilmente la inflación. ¿Quiénes son los más perjudicados por la guerra en Irán? Económicamente, en primer lugar, China, ya que se ve impedida de seguir comprando el petróleo iraní, compra el 80% de su producción, a un 30% más barato que los precios de mercado, ya que lo hace evadiendo las sanciones internacionales. En segundo lugar, los vecinos de Irán, porque no solo no pueden sacar su propia producción, sino que además Irán los bombardea y los ataca, como ha sucedido con Arabia Saudita, Kuwait y Bahrein. En tercer lugar, los ciudadanos norteamericanos, para quienes en 11 días la nafta ha aumentado el 20%. Y si pasamos a un plano humanitario o de víctimas civiles, además de los propios civiles iraníes, los libaneses también están sintiendo muchísimo el rigor de esta batalla. Hay 700.000 desplazados en el Líbano a raíz de los ataques de Hezbollah que son respondidos por Israel. Para un país tan pequeño, en la mitad de Israel, el equivalente a un tercio de nuestra provincia de Misiones, es una verdadera catástrofe humanitaria. Medio Oriente concentra una parte decisiva de las reservas mundiales de petróleo, y cada vez que la guerra intensifica la incertidumbre, los precios se disparan. Un barril que supera los $100 no es solo una cifra en una pantalla, significa transporte más caro, producción más costosa y alimentos que llegan a la mesa con un precio inflado. El gas sigue la misma lógica. El estrecho de Hormuz, paso angosto por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, se ha transformado en un escenario militarizado. Buques de guerra, bloqueos y amenazas convierten cada incidente en un disparador de miedo en los mercados. El riesgo no es solo local, es global. La militarización del estrecho no solo encarece el transporte marítimo, también genera un clima de tensión, que es permanente y que se traduce en volatilidad financiera. ¿Cómo afecta la guerra en Irán a las economías de América Latina y Argentina? En principio, como somos países productores de petróleo y de productos agrícolas, no deberíamos sentir un efecto negativo. El problema es que también importamos productos para esas industrias, como por ejemplo fertilizantes, y allí sí estamos sintiendo la consecuencia del aumento de los precios.
Por otra parte, si pensamos que cada 10% de aumento del barril de petróleo sentimos un impacto de 0,1 a 0,3 en los índices inflacionarios, también es una consecuencia esa que vamos a tener que ver cómo superamos. Un tercer factor, la economía de Estados Unidos. Nosotros en este momento somos muy dependientes de ellos. Si la economía empieza a subir las tasas o se ve afectada de alguna otra manera, van a priorizar sus problemas internos y no los nuestros. En materia económica comercial, la guerra que está devastando a Medio Oriente por estos días con impacto global ofrece un escenario con grandes ganadores y grandes perdedores. Entre los grandes ganadores se encuentran los países exportadores de petróleo, en algunos casos vinculados de manera directa o indirecta con el actual conflicto, como es el caso de Arabia Saudita y Rusia. También entre los grandes ganadores se encuentran las empresas multinacionales vinculadas al negocio energético. Y por supuesto también entre los grandes ganadores están los fondos de inversión que especulan con el aumento en el precio de las commodities, como es el caso del crudo y el gas. Entre los grandes perdedores, mientras tanto, están los países que se ven obligados a importar combustibles y también las industrias y las empresas transportadoras de estas materias primas. Y por supuesto, entre los grandes perdedores de esta historia, entre los máximos perdedores de esta historia, estamos nosotros, ustedes, yo, todos los que consumimos naftas, gas, que vemos cómo la volatilidad en los mercados comienza a hacerse sentir en nuestros bolsillos a partir del aumento en el precio interno de los combustibles. Los gobiernos se ven en la disyuntiva de subsidiar los consumos energéticos de sus respectivas sociedades o afrontar escenarios con eventuales protestas ante el incremento que podría tener la tasa global de inflación si este conflicto persiste. Esta guerra puede durar meses, semanas, años, no hay forma de saberlo. Los escenarios que se manejan son los siguientes. Una posible caída de la teocracia, para lo cual Estados Unidos e Israel deberían anular completamente la maquinaria militar, la maquinaria bélica iraní y tomar control de toda la producción de petróleo. Un segundo plano, un segundo escenario, podría ser un cambio de régimen, pero sin que caiga la teocracia. En este caso, para conseguir esto, Estados Unidos e Israel deberían tomar control de la producción petrolera, aunque no logren anular militarmente a Irán. Se está hablando en estos días de la estratégica posición de la isla Karg, que es una isla que está a 20 kilómetros de la costa iraní sobre el Golfo Pérsico y por la cual Irán saca la gran 90% de su producción petrolera. Si Estados Unidos e Israel logran tomar esa isla, posiblemente estén en una posición de fuerza para negociar con Irán. Un tercer escenario podría ser un acuerdo de cese del fuego, lo cual sería percibido en Estados Unidos como una derrota y en Irán como una victoria. Pero habría que ver cómo queda el régimen iraní después de esa situación. Y un cuarto escenario muy preocupante sería la de una implosión del Estado, que se fragmente el Estado iraní a consecuencia de esta guerra, lo cual sería un caos, no solo para la región, sino también para buena parte del mundo. La conclusión es inevitable. La guerra en Medio Oriente, más que un conflicto regional, es un terremoto económico global. Mientras algunos países y corporaciones se benefician, la mayoría de la población mundial paga el costo en su vida diaria. El precio de la energía se convierte en recordatorio de cómo la geopolítica define nuestra economía. Y así, cada vez que miramos el valor del barril o la factura del gas, estamos viendo reflejado el impacto de un conflicto que, aunque lejano, nos toca de cerca. La pregunta inicial vuelve al final. ¿Quién gana y quién pierde? La respuesta es que ganan pocos, pierden muchos
y todos estamos conectados por un sistema energético que convierte cada guerra en un asunto global. Para ser parte de nuestra comunidad, brindarnos tu apoyo y acceder a anticipos de episodios y a material periodístico educativo complementario, te invitamos a suscribirte a nuestro sitio web patreon.com/Mundo en Crisis. También te puedes suscribir a través del link cafecito.app/Mundo en Crisis. Encuentra los enlaces directos en la descripción del episodio. Nos puedes seguir además en Facebook, Instagram y X como Mundo en Crisis. Y también te puedes suscribir en tu plataforma de podcast preferida para seguir recibiendo nuestros contenidos y hacer cada vez más grande nuestra comunidad. Gracias por llegar hasta aquí. Nos reencontramos en nuestra próxima entrega.